Muy buenos días y bienvenidas al Taller, el programa de entrevistas del podcast Soberanía. Yo soy Kurt Hackbarth de la revista Jacobin y aquí en México del canal 11, Sin Muros y Maciosar. Y yo soy José Luis Granado Ceja, periodista mexicano. Trabajo para Dropsite News en América Latina y también en Canal 11 con Sin Muros. Y hoy tenemos una invitada de súper lujo, además de compañera mía en Maciosare. Estamos hablando de nadie menos que una de las reporteras de investigación más importantes en México, si no la más importante, y por supuesto todo un personaje muy conocido en la mañanera del pueblo. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ambos por la invitación y gracias por esta presentación. Tenemos mucho que cubrir y poco tiempo porque todos tenemos otros compromisos, ¿no? Sobre todo Nancy, ¿no? Pero quería empezar, los que ven el programa de manera regular saben que la semana pasada arrancamos el programa con un segmento acerca de las famosas o infamosas ONGs aquí en México. Y la decisión reciente de presidencia de eliminar de unos 300 ONGs su capacidad de deducir impuestos por una razón muy técnica, ¿no? Que no cumplían con los requisitos y no cumplían con el papel que se suponía que desempeñaban, ¿no? Y como en cualquier país, si pues dices que haces una cosa y no lo haces, pues aquí o en China pierdes tu capacidad de deducir impuestos. 3 de estas ONGs son bastante conocidos en el mundo mexicano, pero tal vez no tanto para el extranjero. Son IMCO, son México Evalúa y Mexicanos Primero. Tal vez podemos empezar ahí, ¿no? ¿Cómo funcionaba este buen negocio de organizaciones que fingían ser apartidistas, parte de la sociedad civil, pero realmente tenían una injerencia política? Y no solamente eso, sino una injerencia política deducible de impuestos. ¿Cómo funcionaba eso, Nancy? Sí, como un negocio, o sea, literal vivían en este caso, porque ya el SAT las elimina, pues del erario, o sea, vamos a decirlo claro, pues tiraban la mano, o sea, lo que no les gusta y que siempre le atribuyen a los pobres, ¿no? Esto de estirar la mano, en realidad ellos hacen eso, estirar la mano para evitar el pago de impuestos. Pero aquí hay varios puntos que vas tocando y que son importantes, pues también ir aterrizándolos muy claramente. Simulaban actividades. La actividad que simulaban estas 3 que has mencionado y que son las que tienen mayor relevancia mediática es la de hacer investigación científica o tecnológica. Ese es, digamos, su leyenda que presentan al SAT para evitar el pago de impuestos. No solo es que las donaciones vengan con deducibilidad, es decir, todos aquellos que les meten dinero lo deducen de sus impuestos, sino también ellas mismas exentar el pago del ISR. Esa simulación en sí es un delito, porque estás informando falsamente a la autoridad algo que en realidad no estás haciendo. Y además estás evadiendo el pago de impuestos, porque este primer delito, que es informar falsamente algo que no haces, te lleva a deducir impuestos que tampoco mereces esa categoría. Entonces ahí hay 2 delitos que me parece que la autoridad tiene que profundizar en su investigación y sobre todo en sanciones, porque no basta con que les retiren esta autorización para deducir impuestos, sino que se haga algún tipo de sanción, porque no queremos impunidad, ¿no? O sea, sus propias asociaciones civiles dicen que no queremos impunidad y pues claro, los mexicanos, las mexicanas no queremos impunidad. Segundo, simulaban ser parte de la sociedad civil con una actividad legítima. En el caso de estas 3 instituciones, lo que buscan es orientar las políticas públicas, que no es cualquier cosa, y se autonombran think tanks, estos tanques de pensamiento. Pero ¿a quién representan? Pues ni más ni menos que a la oligarquía, a uno de los poderes fácticos más terribles a nivel global, que es el gran capital. Y están metidos
todos los empresarios opositores a la Cuarta Transformación. Pero qué casualidad. sí, pero justo la decisión del SAT no va por la parte política. Es porque les encuentra la simulación de actividades, ¿no? Que queda muy claro que esto no es político. Aunque muchos podrían decir, bueno, es la venganza, ¿no? Y muchos podrán recordar al presidente López Obrador cuando decía, yo soy fresa, ¿no? Comparada con la que viene. Exactamente. Sí. Nomás cuéntanos un poco de IMCO México Evalúa Mexicanos primero. ¿Quiénes son algunas de las figuras detrás de esos nombres que deberíamos conocer brevemente? Sí, fíjate que ahí están, lo decía yo, empresarios adversarios a la Cuarta Transformación que incluso han pagado campañas como la del peligro para México. Hay que recordar, hacer memoria siempre histórica para entender los contextos. Estos empresarios a los que el presidente López Obrador decía les pasaron la charola para que pusieran millones de pesos para campañas como la de El peligro para México, entre otras. Que fue la campaña de 2006, una campaña sucia de spots con dinero sucio, pues diciendo que México iba a caer en la ruina si ganaba López Obrador en ese momento, ¿no? Así es. Son justamente quienes están aquí y no quiero equivocarme, así que los voy a leer. Tomás Roberto González Sada, directivo de la empresa CITSA. Estos son parte del órgano de gobierno de IMCO. Alejandro Ramírez Magaña, dueño de Cinépolis, qué novedad, ¿no? Uno de los adversarios más importantes de la Cuarta Transformación. Claudio X González Laporte, papá de Claudio X González Guajardo, uno de los accionistas mayoritarios de Kimberly Clark y también que está presente en muchos consejos de administración de transnacionales de origen mexicano y además identificado abiertamente como acérrimo adversario de López Obrador. Él, hay que recordarlo, fue funcionario en el sexenio de Salinas, de Gortari. En todos estos órganos de gobierno de estas tres asociaciones vamos a encontrar gente salinista, sedillista, también autores de grandes latrocinios. Y uno se pregunta, pues, ¿cómo no que eran sociedad civil organizada? Pues son más bien del otro tipo de delincuencia organizada, ¿no? La delincuencia de cuello blanco. Está Valentín Díez Morodo, miembro de los consejos de administración de Grupo Financiero Banamex, de Kimberly Clark México, Multivisión MBS, Avantel, Grupo Ferroviario Mexicano y Grupo Alfa, también otro adversario abierto de la Cuarta Transformación. Luis Manuel Murillo Peñalosa, director general de Valores Mexicanos Casa de Bolsa, consejero de Operadora Valmex y de Grupo Peñoles. Todos estos nombres, o más bien todas estas empresas, las vamos a ir viendo cómo confluyen en estos tres órganos de gobernanza. Además, no solo hay empresarios, que eso también es importante. Está el exdirector editorial del diario Reforma y exdirector del propio IMCO, Juan Ernesto Pardinas Carpizo. Qué novedad también, ¿no? O sea, no se les sorprende. Entonces, medios corporativos, bancos, cine comercial y multinacionales gringas. Exactamente. El salinista Jaime José Serra Puche, que yo recientemente en la conferencia presidencial, justo en la pregunta que le hacía a la presidenta sobre estas asociaciones civiles y si se va a investigar pues estos delitos de los que les hablé al inicio, pues como que le recordaba esta parte porque es interesante que quienes buscan influir en la política pública sean los peores a la hora de hacer política pública. Serra Puche fue primero secretario de Hacienda con Salinas de Gortari y después en los primeros días del gobierno de Ernesto Zedillo fue quien estuvo al frente de las finanzas públicas. Los primeros 29 días. Al momento del error de diciembre de devaluación. Él es identificado como el autor del error de diciembre que nos lleva al gran latrocinio del FOBAPROAIPAP. Y estos son los que quieren influir en la política pública, ¿no? El instituto, además se llama Instituto Mexicano para la Competitividad. O sea, ¿de qué nos están hablando, no? Cuando tienen a personajes como este.
Jaime José Serrapuche, que además es uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue desastroso totalmente para México, ¿no? En materia de política pública, sobre todo en áreas muy sensibles como la alimentaria, todo el tema del campo ha sido totalmente desastroso. Y también está Eugenio Santiago Clarion Reyes, accionista de Hidocha Internacional, que esta es una armadora de automóviles, ¿no? Entonces nos damos cuenta que al menos en este órgano de gobierno, pues, ¿quién de la sociedad civil? Son puros oligarcas, ¿no? Y estas son las voces desde México. ¿Qué tal lo de Estados Unidos? Justo eso iba a preguntar, porque pues, nos hablas de la oligarquía, de estos vínculos que tienen con el capital, sobre todo nacional, pero sí hay ese elemento, ¿no? De que están vinculados al capital transnacional, a intereses políticos extranjeros, y pues estamos viviendo un momento bastante crítico a nivel mundial, donde estamos viendo la injerencia directa militar de Estados Unidos en varios países. Aquí en nuestra región lo vimos en Venezuela, sabemos que tienen la intención de hacer algo parecido en Cuba, este ataque conjunto con Israel contra Irán, o sea, hay muchos casos de eso, pero aún así también lo que vimos, y yo creo que se malinterpretó el fin del poder blando, ¿no? El soft power de Estados Unidos, ¿no? Con el fin de la USAID y cosas así. Pero yo creo que hemos visto recientemente varios ejemplos, ¿no? de injerencia a través de poder blando, sí directamente de Estados Unidos, pero también me llama mucho la atención, por ejemplo, la ONU, ¿no? Con este pronunciamiento del Comité de las Desapariciones Forzadas. También apenas ayer vi el caso de la reportera especial para la independencia de jueces, o sea, vinculándose a un evento donde está participando un exministro de la Corte Suprema, Javier Lainez, o sea, con ahí el afiche, con Norma Piña ahí centro, o sea, es evidentemente una propaganda opositora. ¿Qué deberían entender los mexicanos de estas acciones que estamos viendo de parte de cuerpos internacionales, de intereses extranjeros en la política nacional mexicana? Sí, es muy interesante porque en este caso digamos, dos de ellas está abiertamente documentado el financiamiento que viene directamente del gobierno de Estados Unidos, que eso también es muy interesante porque conecta también con otras organizaciones de la sociedad civil que en realidad están en manos de la oligarquía. Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad, particularmente María Amparo Casar, que es la actual presidenta, socia de Claudio X González Guajardo, también participa en este consejo directivo del IMCO. Ellos mismos lo hacen público y conecta con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad porque ella decía, nosotros no recibimos financiamiento de gobiernos. Eso es absolutamente falso porque son financiados directamente por un gobierno extranjero para hacer actividad política y sobre todo actividad injerencista de estos intereses extranjeros ilegítimos totalmente, lo cual está prohibido por la Constitución. Y en el caso del IMCO está demostrado que ha sido financiado por la ANET y por la USAID, que hay que recordar que la USAID, o sea, sí fueron y quitaron las letras y todo, pero en realidad sigue habiendo un financiamiento similar al de la USAID, pero ya controlado directamente por el Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, ya le quitan totalmente la máscara y van a la injerencia abierta global, ¿no? Pero sobre todo en América Latina. Y en el caso de la ANET hay que recordar que no solo se documenta un financiamiento público a través del Congreso, la Cámara de Representantes, sino que además la NET, lo que sucede y está ampliamente documentado en varios libros, es National Endowment for Democracy, para ser claros. Exactamente. Aquí, ¿no? Sí. Este organismo se crea para hacer las labores que antes hacía la CIA, de injerencia total, es decir, llegar incluso a golpes de Estado o estas redes clandestinas para, sobre todo, impulsar lo ultraliberal, que en realidad también es lo ultraderechista.
Sí, de hecho, lo que iba a comentar, nosotros en México Solidarity destapamos un caso donde la misma agencia que antes trabajaba con el Departamento de Estado de Estados Unidos, ahora básicamente el mismo tipo de programas injerencistas, ahora con el Departamento de Trabajo. O sea, siguen vivos haciendo lo mismo, nomás que cambiaron de patrón. Exactamente, totalmente de acuerdo, y eso nos lleva a identificar que ya no les interesa tanto la máscara de la democracia, ¿no? O sea, ya no es tanto como vamos a impulsar asociaciones civiles que buscan la democratización de sus países, porque también estos discursos, en el caso mexicano, se les cayó totalmente la narrativa, ¿no? O sea, cuando empezaron con campañas como el Poder Judicial no se toca, el INE no se toca, pues entonces empezamos digamos como pueblo a entender por qué ellos no quieren, porque son sus tentáculos ilegítimos para sus intereses ilegítimos también. Hablemos nomás un momento más del caso de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, porque es el caso, yo creo que el público más conoce en México, pero hay que conocer en Estados Unidos. Es el caso que tantas veces surgió en la mañanera, muchas veces gracias a tus preguntas con López Obrador y también con Claudia Sheinbaum. Es decir, es una organización cuyo jefe durante muchos años, Claudio X González Guajardo, era el principal opositor en el país, el poder detrás del trono de esta coalición del PRIAN, recibiendo un gran salario, y en algunos años USAID era el financiador número 1 de esta organización, ¿no? La que más dinero aportaba, ¿no? Entonces no es poca cosa. Y también funcionaba de manera astuta, porque a veces hacían algunas investigaciones legítimas con tal de cubrirse, como eso de la estafa maestra y demás, ¿no? Para apantallar algo. Pero al mismo tiempo era muy descaradamente un vehículo para recibir financiamiento de Estados Unidos para figuras de la oposición. Así tal cual. Así funciona. Sí, hay una suplantación ahí. En general, estas organizaciones funcionan suplantando primero al pueblo, ¿no? Lo sustituyen por la sociedad civil organizada, cuando en realidad son un aparato de poder fáctico, el poder económico, ¿no? En segundo, suplantando aquí la actividad periodística. ¿Cómo lo hicieron de forma relativamente efectiva? Bueno, primero trayendo a periodistas que sí eran periodistas en activo, pero que decidieron venderse al gran capital. Eso también hay que decirlo con mucha claridad. Ahora muchos de ellos pues andan ahí como queriendo ocultar su pasado con Claudio X González Guajardo, porque él se quitó la máscara. Claro. Pero nunca ningún periodista, me parece a mí, debió haber obviado que él no era sociedad civil organizada, era el accionista de una de las empresas con mayor influencia política, porque financian campañas, ¿no? Como es Kimberly Clark. Entonces, hay una suplantación primero de la sociedad civil organizada, segundo de la actividad periodística. Sí. ¿Por qué le interesa al gobierno de Estados Unidos financiar una asociación de este tipo? Primero, porque hay estos que se les llaman marcos de legitimación, ¿no? Que funcionan a través, por ejemplo, de premios y de reconocimientos, y además de redes muy bien organizadas dentro de las corporaciones mediáticas. ¿Cómo funcionan los marcos de legitimación para el caso periodístico? A través de estos premios internacionales, supuestamente al periodismo de investigación, ¿no? La Fundación Gabo, que también pareciera una actividad muy legítima, tiene un apartado en su propia página donde habla del mecenas del periodismo y pone a Claudio X González Guajardo. Entonces, también sus diplomados de periodismo, ¿no? Además, hay otra parte que nosotros documentamos en Contralínea ampliamente, cómo se enquistaron en el CIDE, que es una institución pública pagada por recursos públicos para dar el diplomado de periodismo de investigación, y ahí Claudio X González Guajardo era directamente profesor, y María Amparo Casar y todo el equipo, no solo de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, sino lo que les decía, se conectan con otros medios. Hay
hay que ver las asociaciones entre Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y, por ejemplo, Aristegui Noticias y, por ejemplo, la revista Proceso, el diario Reforma, que qué casualidad, porque ya vimos que el exdirector editorial del diario Reforma está dentro del órgano de gobernanza del IMCO, entonces ninguna novedad, y también con otros actores periodísticos como Animal Político, que si vemos todos los financiadores de las grandes oligarquías globales, como por ejemplo la Fundación Open Society, que es de George Soros, también financia a Animal Político. Entonces es una conexión mucho más amplia, mucho más profunda, quizá no tan visible, pero que al final va conectando estos intereses y todo eso se convierte en marco de legitimación. ¿Qué significa eso? Pues decir que su trabajo es legítimo porque además están obteniendo todos los premios del mundo, ¿no? Los grandes reconocimientos. Y si uno ya le rasca un poquito más y dice, bueno, ¿por qué le dan este premio a un grupo que claramente tiene intereses políticos, que además son intereses que se oponen a la democracia, que se oponen a todos los avances democráticos y que creen que las instituciones son contramayoritarias, ¿no? Instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INE, etc. Cuando uno ve todo esto, empiezas a entender que lo que buscan no es premiar el trabajo, sino más bien decir, estos son a los que les debes creer. No importa lo que te digan, a estos hay que creerles porque estos son los que valen la pena. Y cuando ya, les decía, empiezas a rascar un poco más, te das cuenta que los premios los entregan las mismas personas que están en estos mismos aparatos mediáticos. O sea, es la misma élite la que te dice en quién debes creer. Y ahí está la mayor suplantación de la actividad periodística, que no tiene que ver con el respeto a derechos humanos, el respeto a la democracia, el respeto a las libertades verdaderas del pueblo y también toda la parte ética, ¿no? Porque dentro de la parte ética, pues lo primero que debes de, digamos, respetar es el derecho humano a la información. Y aquí no se respeta para nada eso. Entonces son justo estos aparatos que van colocando todos estos intereses y al final confluyen en el poder fáctico, que es el poder económico. Entonces, además, hay una parte que yo creo que es importante decirlo porque todos estos se escudan en una falsa neutralidad, ¿no? Además se dicen, no, pues es que yo sí soy periodista porque sí soy objetivo, ¿no? Es totalmente falso porque además en realidad militan en la derecha, pero no lo asumen, no son como los periodistas de izquierda que con honestidad decimos somos de izquierda. Eso no nos lleva a militar en la izquierda, nos lleva a comprometernos con los derechos humanos, el derecho humano a la información, el derecho humano a la verdad, el derecho humano que está relacionado directamente con la libre expresión, etcétera, ¿no? Todo lo que nos da la ética periodística. Ellos no, y lo hacen además desde una falsa neutralidad. Y pues al final te das cuenta que eso es lo que le interesa al gobierno de Estados Unidos, que tengan estos aparatos ideológicos totalmente legitimados por toda una estructura que ellos mismos eligen y deciden quiénes están ahí para palomear y premiar. Me hace pensar en justamente este famoso estudio que hace el Economist, ¿no? Donde evalúan las democracias del mundo, ¿no? Tachándolas. Por ejemplo, a nosotros ya nos tacharon de una democracia híbrida, ¿no? Que nos estamos acercando al autoritarismo. Y resulta que son 5 personas que deciden eso, ¿no? Hacen las evaluaciones de todo el mundo, pero en México son 5 personas. De hecho, una de ellas ligada al CIDE. Entonces, se nota ahí, es una estrategia que se aplica en varios ámbitos y de hecho nutre esa misma desinformación que hay acerca de la situación de México. Y la otra cosa que me hizo pensar también, yo creo que esa entrevista que hizo López Obrador, cuando en ese tono como de burla habló del New York Times, ¿no? Justo eso diciendo, no, pues el New York Times. Pero tan solo eso yo creo que ayudó muchísimo para que el pueblo mexicano se diera cuenta, no es la gran cosa, ¿no? Y ellos, de hecho, hasta la fecha siguen sin retractarse de un reportaje
falso acerca de las supuestas violaciones que no hay ninguna prueba que supuestamente ellos alegan pasaron en ese día de resistencia de Hamás contra pues, la entidad sionista. Sí, varios puntos que me interesarían tocar. Primero, que ellos mismos dentro de sus falsedades, porque además son farsantes, dicen al poder se le ve de frente, ¿no? O sea, como diciendo nosotros sí en nuestra falsa neutralidad cuestionamos al poder, que el poder solamente lo ven en la investidura presidencial y solamente a partir de que llega López Obrador a la presidencia y ahora con Claudia Sheinbaum, ¿no? Y no nos hablan del resto de poderes, ¿no? Los poderes fácticos. Y dentro de los poderes fácticos el poder económico, que es el gran poder a nivel global, donde el 1% de la población pues controla el 95% de los recursos a nivel global. De ese poder no nos hablan porque ellos son ese poder, ¿no? En primer lugar. En segundo, esto que mencionas claramente de estas grandes catedrales del periodismo, ¿no? El caso del New York Times es muy interesante también porque no solo es este caso que mencionas, está ampliamente documentado lo que pasó con Irak después de los atentados a las Torres Gemelas. Con Judith Miller ahí con sus artículos falsos ahí en primer plano, sí. Y como eso, muchísimas otros momentos históricos muy relevantes. Y recordar que desde 2020, 2021, creo, empezaron protestas de los propios trabajadores, de propios periodistas en no solo el New York Times, sino también en la BBC de Londres, diciendo, incluso al New York Times le llamaron New York Crimes. Por todo el tema de la cobertura tan injusta en Gaza, ¿no? O sea, donde claramente ocultan el genocidio para beneficio de una élite que es la que representa Netanyahu. Entonces sí, tiene que ver también con esta forma de cómo nos venden a estos medios como si fueran las catedrales del periodismo, cuando tienen, sí, un trabajo legítimo y serio, pero también tienen lo otro que es claramente propaganda imperialista. Lo decía Kurt Masiosare recientemente, que no cuestionan, por ejemplo, a Donald Trump cuando habla de que vamos a desatar la ira y vamos a ir a matar a todos, y no lo cuestionan. O sea, ¿cómo siendo ese tipo de lenguaje tan vil? Claro, siendo entidades dedicadas al periodismo, hay que recordar que la ética periodística, el artículo, si no me equivoco, 10 del Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO, indica que los periodistas deben propiciar climas de paz, no climas de guerra. Claro. Y deben propiciar el diálogo entre las naciones, no la guerra. O sea, eso lo dice la ética periodística de forma muy clara. Es importante recalcar que esos mecanismos de legitimación realmente son binacionales, obviamente multinacionales, pero en el caso de México, pues están cerca de Estados Unidos, ¿no? Este podcast nace en enero de 2024, en el momento en que estaban lanzando esta campaña de narco AMLO, narco Morena, basado en nada, sin evidencias. Esto empieza en un instituto académico que se llama Baker Institute, vinculado a la Universidad Rice en Houston, que obviamente es el nexo de intereses energéticos de Estados Unidos. Este instituto supuestamente a partir de esta saca un reportaje, ¿no? El Mexico Report para este año, diciendo que ellos veían o que iba a haber un vínculo entre narco y Morena en las elecciones de ese año. Sin ninguna evidencia, nada más la afirmaron así, nada más dijeron que iba a haber. Luego, el director de este instituto, Tony Payan, da una entrevista al Texas Observer, que es un medio de Texas. Pues ellos como estenógrafos copian todo lo que él dice, porque no se les ocurría investigar o intentar mínimamente cuestionar sus afirmaciones estrafalarias. Y luego, porque fue publicado en el medio de Estados Unidos, brinca la frontera y la agarra Reforma y dice, ven en Estados Unidos vínculo de Morena con el narco. Y así de la nada, del acero, de humo, inventan una nota, Nancy.
Sí, es muy grave y este ejemplo nos conecta también con otros de los financiadores de estas mismas asociaciones civiles de las que empezamos a hablar al principio, que es Atlas Network. Esta asociación o esta red internacional de ultraderecha, ultraliberal y además con una ideología ultracapitalista pues muy clara. Creo que ya nadie está cuestionando esta parte porque para todos ya es muy evidente el papel que juega esta red Atlas Network. El 5 de noviembre del año pasado, de 2025, la presidenta Sheinbaum en su conferencia pues justo develaba esta forma de operar a través de redes sociales con bots para colocar estas etiquetas de narcogobierno, narcopresidente, narcocandidata y ahora, o bueno, en este momento, con el tema de la marcha de la generación Z o supuesta marcha de la generación Z y todo el tema del asesinato de Carlos Manzo, cómo se alzaban con estas mismas cuentas que conectaban directamente con la red Atlas Network. Y esta red Atlas Network financia al IMCO, ¿no? Financia es como un rompecabezas. Sí, todo está conectado al final. Y bueno, sabemos de esos malos ejemplos. Nos interesa que nos hables un poco de Contralínea, de cómo ustedes están nadando contra esa corriente y haciendo este trabajo importante para informar al pueblo mexicano. Mira, nosotros llevamos y creo que vamos a cumplir 23 años como revista. Yo no estoy desde el principio, pero casi. Pues justamente, primero investigando, haciendo periodismo de investigación, que es desde nuestro punto de vista y creo que también teóricamente ya está demostrado, es el tipo de periodismo que llega al top, es decir, es el periodismo mucho más comprometido con los pueblos, que además revela, lo voy a hacer 3 características que tiene porque me parece muy importante para la audiencia. La primera de ellas es que el periodista elige su tema, eso te da totalmente independencia y por eso ejercicios como Mexicanos contra la Corrupción no puede ser periodismo de investigación porque tienen una clara estructura donde quien les da los temas a investigar, pues es un empresario, ¿no? Es un oligarca, que es Claudio X González Guajardo, aunque ya se haya separado. Pero pues es esa línea, ¿no? Entonces el periodista elige su tema a partir de intereses legítimos y siempre desde la ética periodística. La segunda característica es que alguien en una posición de poder institucional o fáctico, y esto es lo más importante, el poder fáctico también se tiene que pues escudriñar, ¿no? Que hay que investigarlo. Entonces alguien en un poder institucional o fáctico busca ocultar. Y la tercera característica es que el reportaje es producto del trabajo enteramente del periodista, es decir, no se trata de filtraciones, sino más bien de un trabajo periodístico, de tu investigación. Eso es el resultado final. Entonces nosotros empezamos a estudiar muchísimo la teoría del periodismo de investigación para comprender primero pues el camino metodológico para llegar a mejores resultados. Segundo, tenemos un compromiso total con el pueblo. Eso no hay manera de que cambie porque entendemos al periodismo como parte de los derechos humanos, es decir, como una herramienta para el ejercicio de derechos humanos tangibles, ¿no? El derecho humano a la información, el derecho humano a la verdad, la libre expresión, la libre opinión, etc. Y además tenemos con mucha claridad también en el panorama que la única forma de hacer periodismo es a través del método, pero sobre todo también de la ética. No hay una separación, no es como que aquí yo tengo una duda sobre cuál es la frontera entre lo ético y lo no ético. No existe eso. O eres un periodista honesto o eres un periodista corrupto y entonces ya no eres periodista. Eres otra cosa, ¿no? Propagandista, publicista, lo que sea, pero no eres periodista. Entonces,
desde este punto de vista no hay manera de que nosotros pensemos que la verdad es irrelevante, por ejemplo, ¿no? Exactamente, el periodismo lo que hace es buscar la verdad, no escribir verdades, pero sí tener esta intención de buscar la verdad. Ejercer esta profesión con honestidad, con independencia, con libertad, con ética y siempre con responsabilidad frente a la sociedad o frente a los pueblos. Creo que eso es lo que nos ha dado como el rumbo todo este tiempo y además siempre analizando con mayor detenimiento qué nos dice la ética periodística. Y creo que eso nos ha permitido también sortear muchas dificultades que hemos enfrentado, ¿no? A lo largo de estos 23, 24 años. No estoy segura cuántos años tiene Contralínea, pero bueno, a lo largo de estas 2 décadas. Y pues nada, pues con ese compromiso irrestricto siempre. ¿Y cuál ha sido la respuesta del pueblo mexicano ante eso? ¿Qué le comenta la gente cuando saluda en la calle? Voy de incógnita. Fíjate que sí es muy bonito porque yo creo que sobre todo a partir de que tenemos mucha mayor visibilidad, sí, por una parte arrecian los ataques, ¿no? Así como a la propia mañanera, también a nosotros, pero por otra la gente sí muestra su cariño. A mí me cuesta un poco de trabajo todavía porque es muy fuerte que personas desconocidas pues de repente lleguen y te abracen porque te quieren. Pero el solo hecho de que lleguen y te abracen ya es fuerte, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que pues López Obrador y la presidenta Sheinbaum lo tienen como muy claro, ¿no? Como de ya no me pertenezco y entonces van y los abrazan y les jalan el brazo y a la presidenta hasta una vez le jalaron el cabello, ¿no? Sí. A mí eso todavía me parece abrumador, pero yo recibo el cariño de la gente pues con mucho respeto y sobre todo como parte de un aliciente, porque eso es lo que verdaderamente importa. O sea, más allá de que si te entregan el premio iberoamericano de periodismo de investigación que da la Fundación Gabo, que está totalmente relacionada con los grupos oligárquicos tanto de Colombia como de México, pues eso qué, ¿no? Eso hasta sería ofensivo, yo creo, ya a estas alturas de la vida, ¿no? Quédense sus premios. Exactamente. Por favor, sí. Pero el cariño de la gente es algo inesperado y muy bonito. Y muy merecido, Nancy. Muy quisiéramos tocar 2 temas más, si nos permite el tiempo. Primero, acerca de la derecha mexicana, que obviamente ampliamente criticas, y finalmente acerca de las mañaneras y tu participación ahí. Yo creo que es importante que los que nos vean entiendan que la derecha mexicana no es cualquier derecha. Obviamente ese es un rasgo que se comparte con toda América Latina, pero no es solamente que la derecha se oponga, que están en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Sino que al oponerse, ¿no? A las acciones del gobierno, pues van y piden la ayuda de Estados Unidos de manera muy frecuente, ¿no? Es decir, eso es algo histórico que remonta a la época, obviamente, de la intervención en los 1860s y Piramonte y demás, pero esto es algo que es muy singular en la política latinoamericana y mexicana, el hecho de que la derecha no solamente es una derecha que va y pide abiertamente el apoyo al intervencionismo en Estados Unidos en un momento incluso en que Estados Unidos está cometiendo abiertos crímenes de guerra en Irán. Ahora están un poco calladitos porque no quieren asociarse con un gobierno como el de Trump que está bombardeando a niñas en escuelas, ¿no? Pero ahí están y regresarán con esta retórica en cuanto sea más conveniente para ellos. Pues, ¿por qué les dices traidores a la patria a la derecha mexicana, Nancy? Pues no solo a la derecha, también a los falsos periodistas, ¿no? Sí. Son totalmente traidores a la patria. Pues justo porque esos son, o sea, cuando privilegian los intereses de una nación extranjera por encima de los intereses del pueblo mexicano, pues me parece que no son otra cosa más que traidores a la patria. Y eso lo reflejan no solo cuando van a pedir el intervencionismo abiertamente, ¿no? Que hemos visto a políticos, por ejemplo, viajando a Estados Unidos, concretamente a Washington, a decir, oigan, miren cómo están a punto de volvernos una dictadura
dictadura, por favor intervengan, eso es abierto, ¿no? Pero hay muchas expresiones también de estas traiciones a la patria, incluso en la conferencia matutina, cuando en un tono y dicen no solamente, es pregunta, o sea, es pregunta, como si no hubiera una intencionalidad política injerencista dentro del planteamiento de la propia pregunta, pues incitan justamente a lo contrario, a que haya una respuesta estadounidense, sobre todo porque es al gobierno al que siempre se le pide ayuda. Ahora, la derecha en el poder nos ha demostrado esa traición a la patria. Mencionaba yo el caso de Jaime José Serrapuche, que está dentro del órgano de gobernanza del IMCO al inicio, y cómo fue uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y hay otros personajes que operaron ese tratado dentro de los órganos de gobernanza de México Evalúa, por ejemplo, que es la otra organización. ¿Y qué hacen en el poder? Pues justamente eso, o sea, vender la patria ya en términos francos, ¿no? O sea, no solamente como una idea, sino decirles, a ver, destruye nuestro campo. No importa, tú empieza a convertirte en nuestro principal proveedor de alimentos, porque a nosotros ya la soberanía no nos interesa. Eso es una clara traición a la patria, ¿no? Ese tipo de política pública. O la otra, el tema del FOBAPROA, que también lo mencionamos. FOBAPROA, rescate bancario de los años 90. Y rescate de élites económicas, ¿no? Incluidas transnacionales. Ahí está todo el FOBAPROA IPAP, que ahora es IPAP solamente, pues financiando a la banca extranjera por esos traidores a la patria. Y además, pues con un de política pública contraria a los intereses del pueblo, ¿no? Entonces eso es lo que son, no tengo ni la menor duda de ello. Y quería leerles, si me permiten, lo del Código Internacional de Ética Periodística, porque nos puede ayudar a entender un poco lo que hacemos en Contralínea, pero también un poco lo que no hacen otras corporaciones, sobre todo estas asociadas a grupos oligárquicos. El artículo 8 de este Código Internacional de Ética Periodística nos dice: el verdadero periodista defiende los valores universales del humanismo, en particular la paz, la democracia, los derechos del ser humano, el progreso social y la liberación nacional. Imagínense qué importante, o sea, no podemos ser traidores a la patria. Mira, nosotros como liberación periodistas nacional. Exactamente. Ir respetando el carácter distintivo, el valor y la dignidad de cada cultura, así como el derecho de cada pueblo a escoger libremente y desarrollar sus sistemas político, social, económico o cultural. El periodista participa también activamente en las transformaciones sociales orientadas hacia una mejora democrática de la sociedad y contribuye por el diálogo a establecer un clima de confianza en las relaciones internacionales, de forma que favorezca en todo la paz y la justicia, la distensión, el desarme y el desarrollo nacional. Es decir, los periodistas participamos activamente en las transformaciones sociales por la democracia. Está en la ética periodística. No estamos violando absolutamente nada. Y yo creo que México está viviendo una transformación hacia la democracia, por más que la derecha, la ultraderecha y los ultracapitalistas nos digan que vamos hacia el autoritarismo. Sí, y no hay que olvidar cuando Lili Telles, por ejemplo, salió en Fox News, que hasta la misma presidenta la criticó, ¿no? Llamando abiertamente a una intervención, pidiendo el apoyo del ejército estadounidense en ese caso, ¿no? Y quisiera nomás enfatizar un poco, yo creo que es de los más claros ejemplos, ¿no? de esta falta de ética periodística, porque sí juega un rol, ¿no? Las mentiras, por ejemplo, en el caso de Irán, diciendo que estaban a punto de construir una bomba nuclear cuando no está en la agenda de ese país. Bueno, por lo menos en ese momento, quién sabe si cambia en un futuro, pero diciendo y no contribuyendo a ese ánimo que
resultó en el bombardeo de una escuela de niñas, ¿no? Hay consecuencias. Gente, por ejemplo, las entrevistas que hacen acerca del tema de Cuba, ¿no? Es evidente que están buscando, pues, sentar las bases para que el pueblo estadounidense apoye una intervención, y lo mismo pudiera darse aquí en México. O sea, el peligro no es imaginario, no nos estamos inventando nada. Sí puede haber unas muy fuertes consecuencias por esta falta de ética que a veces vemos, y creo que Fox News es un muy buen ejemplo de eso. Bueno, y otros periódicos mexicanos, ¿no? Y aquí el tema es lo que pasó en Venezuela. O sea, no hay que olvidar que en Venezuela entró el gobierno de Estados Unidos, lanzó bombas y secuestró a un presidente. Secuestró al presidente Nicolás Maduro. Entonces sí, el riesgo es muy real y es un riesgo de muerte, y las mentiras tienen consecuencias y además son contrarias a toda la ética periodística. Primero porque para decir una mentira, pues entonces dejas de buscar la verdad. Ahí está la primer contradicción o la primer traición, si lo queremos ver ya pues mucho más estricto. Segundo, porque además muchas de estas mentiras van en contra de la propia vida democrática del país, ¿no? Todo esto del narcopresidente, narcocandidata, no tenía otra intención más que posicionar el propio discurso de Claudio X como líder moral del PRIAN y de Xóchitl Gálvez como representante de esa oligarquía y de la marea rosa que pues surgió con estos intereses de Claudio X. Y también en torno a la mentira, pues es antidemocrática. La mentira es antidemocrática, es eso, una violación a derechos humanos. Y aquí sí hay que dejarlo muy claro: todos los medios o quienes dicen que hacen periodismo y en realidad difunden mentiras están violando derechos humanos, el derecho humano a la verdad y el derecho humano a la información. Son violadores de derechos humanos. Hablamos, si quieres, Nancy, de esta mañanera, ¿no? Instrumento tan fundamental, ¿no? Este ejercicio, ¿no? Diálogo circular, para garantizar los derechos a la información de 7-8 años, y en las que ha sido una participante destacada, ¿no? La semana pasada hicimos un programa en Macio Sare sobre la mañanera, y luego, no, es decir, es autoritario, es propaganda, es el otro. Es decir, realmente calientan los ánimos ahí, precisamente por la eficacia de la mañanera, ¿no? En romper con este cerco mediático, ¿no? Recuerdo al principio cuando decían que eso nada más iba a rebajar al presidente a la condición de un mero vocero, ¿no? Que iba a ser una sobreexposición, que iba a fracasar, que no iba a durar ni 2 semanas, ¿no? Y mira, ¿no? Lo que ha pasado en todo ese tiempo. ¿Por qué es tan importante la mañanera? Tú que la conoces mejor que casi nadie excepto López Obrador y Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Por qué es importante y cómo es la experiencia de estar ahí todos los días rodeado de varios periodistas que, por decirlo así de manera suave, no están afín al ejercicio y hacen de todo para intentar sabotearlo, ¿no? Sí, yo creo por esto que mencionas en tu propia exposición. Esto ha roto el cerco mediático, pero sobre todo ha roto lo que en las ciencias de la comunicación conocemos como la agenda setting, que es justamente estos temas que impone el espectro mediático. El espectro mediático con muchos intereses ilegítimos, como ya vimos, que generalmente hay que reconocerlo así, pues son parte de una élite que quiere influir en el poder gubernamental, que es la élite económica. Entonces, esa agenda ellos la controlan. Eso está muy estudiado desde la década de 1970 y en todo el mundo a nivel global. Y aquí ya no controlan esa agenda. O sea, se rompe este cerco mediático justamente porque la gente se informa directamente, ¿no? O sea, le pones a la mañanera y ya te enteras de los programas sociales, pero también de la respuesta de la presidenta a cualquier clase de mentiras. Y justo es esto otro, o sea, todos sus intentos de propaganda vil, de propaganda negra o de guerra sucia, de mentiras, de posverdad, se les ha caído por la mañanera.
porque ahí, no sé si se fijan, pero muchas de las informaciones más fuertes casi siempre surgen en viernes, para que las alcen los medios el sábado y el domingo. Entonces ya se crean como estas bombas informativas, ¿no? Que ya ahora sí va a caer López Obrador, ahora sí va a caer la presidenta Sheinbaum. Y el lunes en la mañanera se desmontan y ya se les cayó, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran coraje que tiene la oposición. Y también la oposición tiene estas redes y estos tentáculos, y por supuesto que hay muchos que participan en la mañanera que en realidad son gente de derecha o representan a estos intereses oligárquicos y que claro que buscan sabotearla. O sea, yo no tengo ninguna duda de esto. Buscan sabotear este ejercicio comunicacional porque les pesa, porque les ha tirado toda su propaganda y todas sus mentiras. Sí, de hecho yo he hecho unos viajes internacionales y yo creo que siempre preguntan, ¿cómo le hicieron en México? No, aquí no hay recetas, pero yo creo que un ingrediente muy importante ha sido la estrategia de comunicación. Eso Totalmente. Ha cambiado mucho. Eso ha sido un elemento clave y yo creo que mucho tiene que ver, no solo la mañanera, pero sí, mucho tiene que ver con la mañanera. Sí, totalmente, porque ha sido un ejercicio comunicacional eficaz donde ya no necesitas la intermediación justo de las corporaciones mediáticas. Entonces, si te quitas ese paso, también te quitas la extorsión que ejercen estas corporaciones mediáticas al propio gobierno. Hay que recordar que tienen muchísimos otros intereses. Hay conglomerados que compran medios de comunicación en realidad para tener otros negocios y entonces lo utilizan como un elemento extorsionador. Otro elemento de por qué están tan enojados estos dueños de medios o dueños de concesiones, pues tiene que ver con la publicidad gubernamental. No hay que olvidar que el presidente López Obrador y con la presidenta Sheinbaum pues se recorta este presupuesto público en 70%. Antes daba 10,000 millones Peña Nieto, ¿no? El último año de su mandato, 2018, dio 10,000 millones para publicidad gubernamental y con López Obrador se bajó a 3,000 y en algún año hubo 2,700 millones y eso pues evidentemente recorta la bolsa de recursos directos, ¿no? Pero también otros negocios que iban a la par. No hay que olvidar que medios de comunicación estuvieron metidos en todo el tema del aeropuerto de Texcoco, en las carreteras, en las cárceles que se empezaron a privatizar, en los hospitales, estos 9 hospitales donde pues los sobrecostos fueron de 100,000 millones de pesos. Está metido Grupo Imagen, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen muchísimos negocios a la par y claro que todo eso les enoja, ¿no? Y todo eso también lo ven representado en la mañanera, porque la mañanera conecta directamente con la gente. Última pregunta, una pregunta un poco personal. ¿Cómo mantienes la calma, Nancy? Pues dada que pues, te atacan no solamente en redes, ¿qué pasa? Pero a veces muy personalmente ahí mismo en este escenario de la mañanera. ¿Cómo mantienes esta calma tan zen que vas y preguntas y haces lo tuyo y ya? Mira, de las redes sociales ya no las estoy consultando. Sí, ya prácticamente intenté hacer mi canal y luego ya me di cuenta que no, era demasiado y dije ya lo voy a cancelar. Y me he alejado de X y de Facebook, que eran las 2 redes que realmente tenía, ¿no? Porque yo creo que también por salud mental, o sea, ya es demasiado, ¿no? Y a veces, pues, como se ha dicho, son bots, o sea, ni siquiera son personas de carne y hueso y los insultos vienen, pues, de una élite que controla estos bots. Entonces, no tiene sentido siquiera enojarte con alguien que ni siquiera existe. O sea, entonces, ¿para qué te peleas con la nada? Pues mejor la ignoras, ¿no? Y en la mañanera, fíjate que he tenido muchas ganas de contestar. Todavía no lo he hecho, no sé si algún día lo vaya a hacer. Primero, por respeto a ese ejercicio comunicacional. Segundo, por respeto a la investidura presidencial. Tercero, por respeto al pueblo, porque eso es un ejercicio para el pueblo. Y cuarto, por respeto al medio que represento. Si algún día contesto, contestaré en términos de qué significa la ética periodística
y qué significa el verdadero periodismo, ¿no? Quizá lo haga, pero tengo que pensarlo bien porque luego cuando uno se enoja, pues pierde, ¿no? El que se enoja pierde, ¿no? Sí. Entonces lo que hago prácticamente y desde hace mucho tiempo es como concentrarme en mis preguntas, en escuchar la respuesta y en revirar cuando tengo que revirar. Y hacerlo a pesar de todo lo que pasa ahí, porque es como una secundaria. No quiero pues hablar mal de nadie, pero ahí desde que te jalan la silla, te tocan el brazo, empiezan a hablar cuando tú estás hablando para desconcentrarte. Parece una primaria, o sea, como niños de primaria que se comportan así, hasta cuando ya alguien te está insultando, ¿no? Que claramente hay una persona en particular que sistemáticamente va y me insulta e insulta a la presidenta, etcétera. Entonces tienes que sobreponerte a todo eso. Y ya yo, sí, mira, ya llegó a saludar. El pueblo te abraza. Yo estaba esperando este momento, la verdad, todo el podcast. Sí, entonces, pues mantener eso, la compostura y la concentración. Pero pues eso me pasa desde el principio, no crean que es de ahora que te mueven la silla. Todo pasa ahí. Y hay que sobreponerse. Bueno, para que formules más preguntas, Nancy, pues aquí un regalo del taller directamente. Para los que son nuevos a este programa, este es un taller donde se trabaja, donde se hace justamente estas libretas. Aquí el equipo Mira de qué hermosa. Taller Matanga, pero bueno, es aquí un detallito de nuestra parte. Ahí ¿no? está muy preciosa, Sí. muchas gracias. Y de manera muy sincera, sí me gustaría pues sí subrayar, ¿no? Lo agradecido que estábamos aquí nosotros por venir aquí al programa, pero todo el trabajo, porque como bien mencionas, ¿no? Sí hay muchas fuerzas que están operando en nuestra contra, hay elementos ahí, hay poderes fácticos, la oligarquía que prefiere que pues periodistas como usted no haga lo que está haciendo, así que estamos muy agradecidos y estoy seguro que el pueblo de México también. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, por el regalito y también a la audiencia, pues por permitir también estos espacios, ¿no? Más relajados quizá. Sí, yo creo que en ese tipo de ambiente pues la conversación se nutre y se vuelve muy interesante. Esperamos que regreses con nosotros otro Con día antes que puedas. Muchas gracias. Pues eso fue el taller, ¿no? Del podcast Soberanía, y regresaremos obviamente con el episodio regular cada miércoles a las 9:30. Por favor, pongan me gusta, compartir, hablan de esto con sus amigos, con tus conocidos, con todos los que pudieran interesarse en esas entrevistas de fondo acerca de la realidad de la política mexicana. Pues yo soy Kurt Hackbar. Yo soy José Luis Granados. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos.